los elementos necesarios para poder seguir con nuestra vida necesaria o la voluntad que queremos tener, ¿no? Yo digo, no, la verdad, no he andado por esos caminos. Pero sí me he dado cuenta que es por ahí por donde les duele más. Ha habido ocasiones que a los hombres, nosotros cuando llegamos a un juzgado y le decimos, oye, ¿sabes qué? Mira, tienes fijada una pensión alimenticia del 50% y está como acreedor alimentista, están tus 2 hijos, está tu esposa, y dice el esposo, bueno, pero es que ya me dejé de ella, ahora quiero que saquen a mi esposa y solo dejen a mis hijos, pero que me reduzcan la pensión alimenticia. Dices, bueno, a final de cuentas lo que le estaban dando de dinero pues era por ahí. Ese es el primer motivo, porque la respuesta que tiene la señora al momento de que le piden que se reduzca o se reduzca la pensión alimenticia, pues es que empieza a manifestar ante los hijos argumentaciones tales como ya ves tu padre, nos quiere quitar el dinero, ella nos quiere dar lo mismo. Desde ahí es de donde parte la influencia. Y eso es un poquito más allá de la cuestión legal, creo que esto ya es una cuestión humana, una cuestión pues que se puede decir de desfragmentar la relación que de por sí a lo mejor como familia ya no puede llegar a ser igual. Después de esta serie de argumentos de, oye, ¿sabes qué? Es que ya hasta ni le dicen tu papá, ¿no? Ya ese hijo de la no sé qué ya no se quiere hacer cargo, o ya ves, tu papá nada más quería esta situación. Y digo, son cosas que al final de cuentas socialmente y emocionalmente a un pequeño, hablemos de alguien que ya tiene una conciencia a los 4 o 5 años, que probablemente es cuando de repente se queda más afectado, por así decirlo. Estamos hablando de que de ahí en adelante pues ya viene el rencor hacia el padre, ¿no? Sí, inclusive es muy triste, en cierta medida es muy triste la situación de que nosotros vemos que los juzgados llevan a los menores a que los escuche su señoría, el juez, y vemos cómo se vuelca el sentimiento de los niños al momento de que el juez le pregunta qué pasa en tu casa, qué está sucediendo, y ellos contestan las situaciones que mi papá le grita a mi mamá, es que mi mamá le grita a mi papá, es que sucede esto, y pues sí llega a darse ese tipo de situación, ¿no? Y yo creo que no estamos exentos, todos y cada uno de nosotros hemos llegado a vivir ese momento. Nada más que hay parejas o padres que son responsables, que sí lo pueden llegar a manejar y tratar de sacar lo mejor de lo malo, lo mejor. Ese es más allá de la cuestión legal, que creo que es importante y a final de cuentas, bueno, pues se tiene que manejar, pero ¿qué tanto le vamos a afectar a un corto o a un largo plazo a un pequeño, ¿no? Y bueno, pues son las situaciones que, híjole, suenan, ¿cómo decirlo?, fáciles, porque bueno, pues no sé, como abogado de repente decir, pues ¿sabes qué? Yo he visto papelitos y por ahí que